profe, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, sí, señor. Ah, bueno, me alegra. ¿Qué ¿Cómo tal? amaneció? ¿Qué tal con...? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué más, profe Dianita? ¿Bien? Bien, bien, profe. Ángela. Hola, Dianita, ¿cómo Ah, amaneció? bueno, bien. Bien, sí, señor. Bien, perfecto. Un momento, yo voy por acá. Bien. Listo, ¿no? Pues, primero que todo, saludarlas. Espero que todas estén muy bien con sus familias, en la casa. Les pregunto, ¿están trabajando desde la casa o les ha tocado ir a los colegios? No, desde la No, casa, estamos en la casa. Sí, ah, bueno, listo. Profe, Ángela, ¿me recuerda usted dónde es que vive? en Girardot. Tú vives en Girardot, ¿cierto? Y la profe Dianita Yo vivo en Iquira. en Iquira. Ah, bueno, listo, Y perfecto. falta Ana que se está conectando. Ah, bien, bien. Esto sí, de hecho, esa era mi primera pregunta, mi primera duda, primera inquietud, porque esto, si no tenía, creo que tenía entendido que había salido por resolución en la maestría que los trabajos de grado solo se podían hacer de 2 personas como máximo. Pues porque veníamos trabajando habían grupos que eran de a 3 personas, pero entonces no sé si aplicaría para la corte a partir de ustedes o no, la verdad de eso lo desconozco, pero yo creo que digamos que ya el tercer semestre para decir no, que somos 2, yo creo que Sí, ya ya es muy no, tarde, ya es digamos, como yo tarde. creería que la resolución aplicaría es para la corte, por ejemplo, la La corte que inicial. apenas Cinco. arrancó, sí, sí. Entonces, digamos que esa era como una duda cuando yo vi 3 personas, yo dije, uff, luego no voy a hacerle una resolución, pero pues desconozco a partir desde cuándo es que se empieza a implementar, pero de manera puntual, creería particularmente que es para la corte, a partir de la corte nueva, ¿no? Entonces, bien, muy bien. En primer lugar, felicitarlas porque ya hay una evolución bastante interesante del documento. Creo que digamos que el objetivo del curso de seminario de tesis digamos que se dictó el año pasado, cuando estábamos trabajando metodología y todo este tema, era precisamente que hubiera esa evolución. Lamentablemente algunos profes ni siquiera tienen claro el problema de investigación. Se han ocupado en otras cosas y pues la verdad a mí me preocupa con varios grupos, sobre todo en la parte de implementación, porque digamos que con la contingencia que tenemos, pues posiblemente tengamos que implementar nuestro proyecto de forma virtual en algunos casos. Entonces, Ujú. mi profe Ana, muy buenos días. Hasta ahora le está configurando el audio. Sí, creería que sí. Entonces, como les estaba, habría que preguntarle, profe Anita, ¿nos escucha? Ah, no. Creo que se demora un poquito mientras- Buenos días. Profe Anita, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, genial. No, pues nada, me encanta este tema de conectarnos, se siente bastante raro, pues, pero chévere de que, pues, digamos, la profe Ángela ha sido muy enfática y me ha escrito muchísimas veces y la verdad, precisamente la profe Dianita también, la verdad, pedirles excusas porque la verdad tenía un montón de cosas represadas y pues la verdad, este tema de la virtualidad, pues me ha servido bastante para empezar a adelantar lecturas que tenía atrasadas y digamos que por la dinámica de mi trabajo, pues entonces, uy, no, eso es todo ha sido bastante, digamos, como complejo el tema, pero bueno, ya voy saliendo de muchas cosas, entonces, precisamente ya pude como hacer una lectura del documento de ustedes y entonces pues estoy bastante, asombrado de esa evolución y me gusta muchísimo el tema que están trabajando. Yo creo que esto desde que desde que empecé en primer semestre a ser como estudiante de la maestría y me di cuenta de este enfoque pedagógico del STEAM, la verdad yo dije, por ahí es donde nosotros podemos aplicar la interdisciplinariedad, porque precisamente el profesor Carlos Maldonado, él nos hace eso, ¿no?
nos invita a que seamos indisciplinares, que conectemos currículos. Él es muy abierto y es muy revolucionario en la forma de comprender todo esto, ¿no? Entonces, ya en la realidad y en la práctica uno dice, ¿será que eso hay un contexto? ¿Será que esto tiene como, será que existe? O sea, como que a mí me llegaba como cierta duda porque pues digamos, de lo que había conocido hasta el momento, pues como que yo no había escuchado ese tipo de cosas, simplemente estaban las mallas curriculares de los colegios y bueno, profesor, usted es el profesor nuevo, hay que desarrollar estos contenidos y ya, no pregunte nada más. Entonces, digamos que con mi vaga, por corta experiencia, pues eso fue lo que me tocó hacer durante un par de años y ahí fue donde me aburrí. Entonces yo renuncié, digamos que renuncié, le hablé con directivas del colegio y yo dije, no, yo no quiero seguir haciendo, yo creería que yo no quiero ser profesor porque no me gusta hacer exactamente lo mismo ni que otra persona me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo me sentía como muy cuadriculado, entonces fue cuando me dieron una cátedra en el colegio que se llamaba Ciencia Experimental. Entonces, pues en primer lugar no existía una malla, yo podía hacer la idea era hacer experimento con niños, desde tercero primaria hasta sexto, digamos, en ese ciclo. Y entonces, digamos que yo por ahí hasta hice una malla curricular sin haber hecho la maestría y cuando yo revisé que realmente la maestría apuntaba a eso que yo estaba pensando desde unos años atrás, pues para mí fue muy interesante. Esto porque lo traigo digamos, a la reunión, precisamente para hablarles sobre la justificación del enfoque STEAM. Entonces, después de revisar hacer una revisión exhaustiva, el enfoque STEAM, pues ya está muy, digamos que en otros países pues lo utilizan, ya está, o sea, ya está muy bien estudiado. Entonces, dentro del trabajo hay una principal autora. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el principal autor o que nos pone a hablar del enfoque STEAM? ¿Cuál es el principal ponente de lo que ustedes han revisado? Bueno, ya, Digamos que eso es a una los nombres, pregunta cuando nosotros vamos a sustentar, porque ya ustedes ya están en ese proceso de empezar como a dar puntos para real, porque la es esta vaina. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros tenemos que a lo que nos escucha. yo lo que estoy viendo es que hay como, no hay unas posiciones claras a hacer, que es una, o sea, ahí que me está entrando. Ese se activa de izquierda. Acá es. Listo, muy bien. Entonces, mis profes, resulta que después de hacer la leemos del enfoque STEAM, que ustedes lo tienen en el título, o sea que eso es una palabra muy interesante para nuestro trabajo. Yo reviso y resulta que ustedes tienen que el enfoque STEAM es una metodología. Yo sé que de pronto en internet hay varias cosas, pero el STEAM no es una metodología, sino que es un enfoque pedagógico. Está ligado con interdisciplinaridad. Entonces, en el documento hay que empezar a corregir esa redacción porque tenemos en varias frases metodología STEAM. Yo sé que algunos profes o tal vez hablan que es la metodología, pero realmente no es una metodología, es un enfoque pedagógico. Las metodologías, entonces, ya ahí sí vienen en el proceso de implementación. ¿Por qué hablo de que no es una metodología? Porque STEAM me da unos pasos para implementar los proyectos, pero no. Pero sí me dice que es el enfoque, entonces me dice qué componentes pueden tener los proyectos. Entonces, en primer lugar, hay que dejar para el grupo tener claridad de que STEAM no es una metodología, sino un enfoque pedagógico.
Ok. Entonces, este enfoque pedagógico lo que sí, digamos, nos lleva a pensar es que tiene unas metodologías activas, no pueden ser metodologías pasivas de aprendizaje. Ahí es cuando nosotros Ahí aplica el esto, constructivismo, ¿no? muy bien, por ejemplo, ese sería un punto de partida, el constructivismo. Pero entonces las metodologías activas de las que tenemos que nosotros hablar tienen que ver, por ejemplo, les voy a mostrar por aquí mi pantalla de cuáles de cuáles voy a hacer referencia. Entonces, ahí están mirando mi computadora, entonces, ya es que estoy por aquí como mirando de un curso que precisamente estaba preparando, que habla sobre las metodologías activas. Y esas están resumidas. No, aquí. Entonces, miremos. Dentro del enfoque STEAM, entonces podemos desarrollar varias metodologías. ¿Qué es lo que quiero que ustedes invitarlas a hacer? Es que ustedes se enfoquen en una de estas metodologías o que hagan híbrido, o sea que combinen, bien sea dos o tres o todas. Yo la verdad dentro de mi trabajo de grado que publicamos y que hicimos y que hizo con robótica fue precisamente a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Y él tiene una metodología clara, aprendizaje basado en proyectos. Pero resulta que hay más, mire, enfoque STEAM. ¿Sí viste que aparece la palabra enfoque STEAM? Sí, enfoque. Pero estas de acá arriba son metodologías. Hay una metodología muy interesante que se llama aula invertida. Hay una que es muy interesante también que se llama Design Thinking. Eso se llama La pensamiento de pensamos. diseño. Ujú. Pensamiento de diseño. De hecho, hay una conferencia que ustedes podrían ver sobre pensamiento de diseño, pero entonces ustedes se deben de convertir en las expertas de estas metodologías activas y empezar a trabajar. Hay ya bastante información sobre aprendizaje basado en proyectos. Yo de hecho lo implementé y para mí es una de las mejores metodologías activas, pero no suficiente. Yo lo que hice fue tratar de empezar a hacer híbrido. No Eso está sería, documentado. eso sería para el producto que tenemos que entregar, o sea, el diseño, sería ese diseño Muy curricular. bien, No, ok. muy bien. Entonces, recordemos que hay dos cosas que hay que hacer, el trabajo de tesis y también un proyecto para, pues, de práctica para que vamos a hacer con los chicos. Entonces, es porque es que veo que el trabajo tiene enfoque STEAM dentro de su objetivo general y resulta que con este enfoque STEAM hacemos interdisciplinaridad. Excelente. Digamos Ujú. que esta es una solución. Pero entonces no nos podemos equivocar en la metodología. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser expertos en cada una de ellas. Entonces, si quieren, por ejemplo, exploren Design Thinking, el concepto de aula invertida, aprendizaje cooperativo, creería que no es una metodología, es simplemente un resultado, como decir, aprendizaje significativo. Pero Ujú. digamos que de esta presentación, esos son como digamos que la presentación no quiere decir que sean metodologías activas, ¿no? Simplemente son los temas que yo voy a tratar digamos, en este módulo que estoy preparando. ¿Sí? Enfoque STEAM y algunas. Pero entonces, metodologías que yo les recomiendo que podemos volvernos expertos es aprendizaje basado en proyectos, aula invertida y design thinking. Hay una metodología que se llama aprendizaje basado en problemas. No es lo mismo aprendizaje basado en problemas, De aprendizaje basado proyectos. en proyectos. Pareciera que la literatura dijera que es igual, pero es diferente. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Que yo voy a una sesión de clase y voy a arrancar siempre con un problema. Entonces, la historia, por ejemplo, de las matemáticas, la historia de la ciencia, por ejemplo, hoy es 8 de abril. Entonces, ¿yo qué hago? Busco el científico del 8 de abril que nació, que murió y busco un problema que él resolvió desde el punto de vista de la historia de la ciencia que él resolvió. Y voy a la clase y empiezo a construir mi clase a partir de lo que pasó el día de hoy. Eso es un aprendizaje basado en problemas.
y contextualizado. Lo otro que podemos revisar también es esta metodología de Design Thinking. Él ya tiene que cambiar, por ejemplo, actividad 1, actividad 2. No, no se va en términos de actividad, sino que se va en términos de retos. Entonces, reto 1, reto 2, reto 3. Y estos retos tienen digamos que se clasifican de tres maneras. En nanoretos, que quiere decir que este reto va a durar 15 minutos, por ejemplo, o unos retos que ya duran una semana, o un reto que dura todo un periodo, ¿cierto? Entonces hay como tres clases de retos que tienen una terminología específica, pero esto es propio de la metodología de Design Thinking. ¿Yo qué hice? Utilizar digamos, ese lenguaje técnico de Design Thinking y llevármelo para el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, con los niños al final del curso, digamos de las 2 semanas o 3 semanas o del mes del curso de robótica, los niños desarrollaban un proyecto, había un producto que era un prototipo, pero ellos movilizaban este proyecto a partir de retos. Entonces, pues esto da respuesta a lo que nos enseñaron en el curso de neurociencias, que los niños tienen periodos de atención no mayores a 15 o 20 minutos, y entonces esto, digamos que se empieza a conectar digamos, con neuroeducación. Pero pues vuelvo y les digo, estos son metodologías activas. Entonces, si ustedes no tienen el documento sobre metodologías activas y digamos una revisión de cuáles son las que hay, pues ya tenemos, digamos, una primera tarea para ir volviéndonos expertos en el tema, y esto iría en dónde? En el marco teórico. En el marco teórico, después de que hablen del enfoque STEAM, entonces ya hablan de metodologías activas y de unas van diciendo, en nuestra investigación las presentan, por ejemplo, estas 4 y dicen, en esta investigación no haremos aula invertida, haremos design thinking, o al revés, no haremos aula invertida, pero haremos un híbrido entre design thinking y el aprendizaje basado en proyectos, y colóquenle un nombre ustedes, sean muy creativas y coloquen una metodología activa híbrida que se llame, por ejemplo, ABP Design Thinking, por así decir, ¿no? Es digamos, como una propuesta, y ya desde el marco teórico ustedes van tomando una posición sobre la metodología activa que pueden desarrollar. Entonces, digamos que esa fue como una de las primeras observaciones. Vuelvo y les digo, no es un tema fácil porque tenemos que romper nuestra propia linealidad. Yo sé que esto posiblemente sea nuevo o no tan nuevo, tal vez nosotros lo hacemos en nuestras clases, pero resulta que nosotros pensábamos que estaba mal o que ya lo hacíamos, pero no sabíamos de pronto los términos ni cómo se llamaba. Entonces, digamos que eso fue lo que me pasó a mí, que yo desde el año 2011 yo ya estaba como haciendo cosas diferentes, proyectos y todo esto, haciendo chispa visual, haciendo cierres, aprendiendo a hacer mentefactos, y resulta que ya eso existía. De hecho, eso era lo nuevo en educación, de lo que se estaba empezando a implementar, pero no sabía cómo se llamaba ni que ya en otros países estaban obteniendo muy buenos resultados. De hecho, en el colegio donde yo trabajaba, que se llama el Anglo-Canadiense, en el año 2011 nadie conocía el Anglo-Canadiense, pero ya a partir del año 2000, que hicimos el proceso de 5 años, ya los chicos que empezamos a trabajar en quinto, sexto, séptimo, a hacer cosas diferentes, cuando ellos ya hicieron 11, obtuvieron unos resultados impresionantes. Esto tanto así que el colegio llega a estar de puesto 9º a nivel de Colombia, y como 5 veces consecutivas a nivel del WILA. Entonces, mire que realmente esto sí funciona, pero estos no son los resultados del año inmediatamente anterior. Esto realmente fue en el año 2010, 2011, cuando estábamos pensando esto diferente. Entonces, cuando conectamos el currículo, cuando nos propusimos materias o asignaturas como las que te digo, ciencia experimental, origametría, como cursos así donde no solamente eran solo de matemáticas, sino que explorábamos otras, conectábamos cosas. Pero eso lo hacíamos muy así de a pulso y no sabíamos ni siquiera cómo hacerlo, simplemente lo experimentábamos y ya. Pero veíamos que a los niños les gustaba muchísimo aprender, y los resultados que daban eran pues muy buenos. Entonces, pero entonces lo empezamos fue con niños. Cuando estos niños de primaria, 5 años después
ya eran estudiantes de noveno, décimo y 11, fue cuando se empezaron a visualizar resultados que la verdad no los esperábamos. Entonces, y mira que se ha mantenido durante 5 años. Yo hace como unos 2 años, ya no estoy trabajando en el colegio. La idea era que el colegio continuara obteniendo muy buenos resultados, pero que siguiera con la estructura. Afortunadamente se aliaron con uno de los proyectos de Santillana SET 21, no con los de los libros, sino con lo de los proyectos. Y ellos le dieron el soporte al colegio y el colegio siguió trabajando en esto. Todavía encontramos profesores de inglés porque el colegio es bilingüe que no, ellos quieren hablar solo de inglés y no quieren conectarse con la tecnología, ni con matemáticas, ni con nada de esto. Entonces, digamos que ahí es donde están ellos, ellos reciben a profesores de inglés y precisamente los ponen a que hagan interdisciplinaridad, pero bien, bien, ya digamos que ya sigue la estructura, siguió lo de robótica, entonces esto es bien interesante. Eso sería el impacto que ustedes podrían hacer con su proyecto, que en sus colegios le dieran la estructura, que su proyecto fuera como una muestra de que realmente sí funciona. Y obviamente esto lo que nosotros hacemos es facilitarle el trabajo a los demás compañeros de los colegios, porque la idea es que nosotros sigamos trabajando así, por módulos, por cursos de 20, 30 horas, que haya un producto, que sea de emprendimiento, que, mejor dicho, que optimicemos al máximo. Mejor dicho, ya nos tocó a nosotros proponer este modelo de aprendizaje. ¿Quiénes son los que lo hacemos? Somos nosotros, o sea, ustedes porque todos no sabemos qué hacer con la educación y resulta que nosotros tendríamos la solución. Entonces, por eso es importante que el trabajo de ustedes, porque esto nos aterrizan y en que, por lo menos en las tres instituciones, de que existe el enfoque pedagógico y la metodología. El fracaso de los proyectos es que no hay claridad en la metodología. El gran fracaso de los proyectos es desde el punto de vista metodológico. Santillana, por ejemplo, ellos, los duros y los que hacen los proyectos de Santillana, ellos viven en España y son profesores de la Universidad de Barcelona sí, y de posgrado, son muy buenos profes, los genios pues de todo este enfoque pedagógico. Pero ¿cuál es el error que estoy viendo de implementar esos proyectos o ese proyecto de Santillana? Son los profesores de Colombia cuando nosotros cogemos esas cartillas y creemos que los niños les pasamos. Resuelve la página 10 a la página 20 y listo, llene cartillas y llenen guías. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es tirándonos de alguna manera eso que ellos proponen y lo estamos haciendo, le estamos cometiendo el error, es en la implementación, o sea, en la metodología. Entonces es ahí donde digamos, conocer bien metodologías activas como el aprendizaje en proyectos, de Design Thinking, aula invertida, pues nos va a ayudar muchísimo. Desde momento esa sería como el primer reto que les coloco a ustedes, de que ustedes se vuelvan, pues, expertas en metodologías activas. Si quieren que la profe Ángela trabaje de Design Thinking, la profe Diana, aula invertida, y la profe Anita, aprendizaje basado en proyectos. Cada una investigue y eso, y luego ustedes se encuentran y como que exponen o de alguna manera escriben sobre eso, cada una unas 2 hojitas y luego se cambian. Entonces la siguiente semana la profe Diana trabaja Design Thinking y a la vuelta de tres semanas, todas tres ya han abordado las tres metodologías y ya podríamos tomar una decisión sobre qué metodología hacer. Y a la vuelta de un mes ya ustedes tendrían claridad sobre las metodologías. Sí, mi profe. Lo otro es que, bueno, hay otra, digamos, como la siguiente observación que veo que nos puede ayudar bastante. Profes, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, pues ahí vamos bien. Muy bien, bien, excelente. Yo sé que después cuando revisen estas metodologías, pues entonces van a resultar dudas. Profesor, yo sí tengo una pregunta para el profesor Osvaldo. ¿Dónde conseguimos información? Porque usted coloca en internet y van a encontrar tal vez la misma que han encontrado. ¿Dónde la encontramos? Entonces se pueden guiar hay unos artículos muy chéveres sobre ruta maestra que escribe precisamente Santillana
Entonces escriban en Google, Ruta Maestra Santillana, y escriban aprendizaje basado en proyectos, y ahí les va a aparecer los artículos. O Ok, la vale. revista como tal, y ahí ubican los artículos. Tómense en una semana para indagar, porque quiero que ustedes también hagan el ejercicio. Si, digamos, la siguiente semana realmente no encuentran los artículos, me dicen que yo ya los tengo, digamos, como algunos posiblemente ya los tengo de pronto ubicados, o acá en mi, porque yo de hecho con esos artículos lo que hice fue un librito. Entonces, pero yo lo tengo es impreso, entonces tendría que ubicarlos en mi computadora. Yo lo que hice fue un libro de esos artículos. Esto es como un libro de lectura que armé de todos esos artículos que uno va descargando, pero entonces yo lo que hago es, para llevármelos al trabajo, los imprimo. Entonces este primer libro, por ejemplo, dice, a ver qué es lo que dice por ahí. Sí Proyectos, podemos leer. hacer proyectos, sí, elaboración de proyectos. Proyectos Maker. Ujú. Proyectos Maker, en la promoción del aprendizaje consciente. Entonces, aquí aparece una palabra que se llama Maker, aprendizaje basado en proyectos, la cultura Maker. Hay una profesora que se llama Goretti Jackman. Yo lo encontré por fin. Es una profesora, salió en una revista coreana en el año 2012. Y aquí dice, sino que es que ustedes están con el enfoque STEAM sin la A, Es y la artes. profesora Ella le incluye Jackman artes. le coloca artes, pero Artes. este es Sí, el, yo la este encontré es el con la A. artículo. Entonces, revisen la manera, si ustedes le colocan el arte sería genial, y lo podemos hacer desde la geometría si ustedes lo quieren hacer, o desde las TIC, y hay unas aplicaciones súper chéveres para trabajar arte con los niños, que pueden ser retos muy, muy interesantes. Entonces, miren, este es el artículo original, desde luego está en inglés todo el artículo, pero, o sea, tener el artículo de que la profesora publicó y le mostró al mundo que era un enfoque pedagógico, pues entonces genial. Esto, digamos que en la ruta maestra, entonces hay este otro artículo que me gustaría que ustedes revisaran, que se llama Metodologías Experimentales. Y dentro de ellas, entonces nos dicen cuáles son. Y ahí nos hablan de, mírela, aquí aparece, de Scene Thinking en el aula. Nos hablan de, eh, hay una metodología que se llama SOLE, que no la tengo, que no, creo que es que acá, vea, SOLE, que es muy gamificación. Hay otra que se llama gamificación. Entonces, aprendizaje basado en proyectos. Hay otra, mira este artículo bien interesante. Yo estoy trabajando en uno parecido que se llama así, vea. Implementación del aprendizaje basado en proyectos, lecciones aprendidas. Entonces los profes lo que hicieron fue aplicar el ABP, y entonces cometieron un pocorón de errores, y entonces escribieron un artículo que se llama Lecciones aprendidas. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo en el proceso de implementación. Y son lecturas cortas. Yo ya los tengo así como garrapiñados, y precisamente porque hay muchas, digamos, charlas para otros profes, o bueno, cosas así. Entonces yo lo que estoy haciendo es un módulo precisamente de esto, y eso sale de las lecturas que hacemos. Y entonces todo esto está así, mira. Hay un libro pues con esto, pero entonces fueron sacados de ahí, de esa revista que se llama Ruta Maestra. Entonces, yo voy a ubicar en mi computadora esos artículos, posiblemente lo tengo en la carpeta de descargas, que simplemente uno lo descarga y lo Excelente. manda a imprimir rápido y ¡prum! Y eso tiene un montón de archivos. Pero entonces yo ya los tengo organizados aquí en físico. Entonces es irme a la carpeta de descargas con los nombres y empezar como a ubicarlos, pero entonces si ustedes lo pueden hacer de forma independiente sería genial. Si no, pues vuelvo y le digo, yo me pongo a ubicarlos, y te voy haciendo las carpeticas sobre metodologías activas, porque sí, la verdad, digamos que cuando lo descargué, como te dije, simplemente estaba en el trabajo, y lo que hice fue, uy, este artículo está genial, imprimía, y cogía súper rápido, y salga y corre, y bueno, entonces fue como en ese contexto. Mis profes, entonces, digamos que eso nos va a ayudar bastante. Estoy por aquí revisando, ustedes hablan de aprendizaje significativo, que es genial, eso es como la parte, digamos, conceptual, ¿cierto? Resultados.
las TIC. Ah, bueno, no, ya estoy en resultados. No, 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 no. No, ese es marco Ustedes teórico. están mirando La pantalla, sí, mi sí. pantalla, ¿cierto? Sí. Este modelamiento de simulación de sistema. Esto es marco teórico. Entonces, por ejemplo, esta imagen, digamos que una idea es que ustedes vayan a irlas organizando mejor, ¿no? Para que no queden así tan grandes, sino vayan a ir de una vez como concretando el tamaño, digamos que es más como el diseño. Voy a revisar, son los objetivos, que ahí creo que tenía otra observación, sí, sí, en los objetivos. Sí, esto está perfecto, muy bien. Por ejemplo, esta que está aquí, Ujú. si ustedes la pudieran hacer, genial. O sea, no copiarla así como tal, sino que ustedes hicieran, ¿no? Antes de la clase, durante la, pero entonces que ustedes la hicieran con sus propios dibujos, sería muy chévere. Ok. Y simplemente abajo le colocan como una adaptación de ahí. Esto es importante, lo de condiciones del learning, sí, perfecto, eso es importante. En Ujú. algún momento después vamos a leer con más detenimiento este marco teórico y lo que vamos a hacer es sintetizarlo, quitar párrafos que como que dicen, yo veo que hay párrafos que no son tan, que eso está ahí simplemente usted con una referencia bibliográfica ya al lector lo lleva allá, no es necesario usted repetir muchas cosas, sino que simplemente usted lo que va a empezar es a sintetizar y a decir si necesita, y si necesita más información, pues usted le da la referencia para que lo haga. Entonces, después vamos a hacer ese trabajo, pero de momento está perfecto. Entonces, mire, los objetivos, entonces, el objetivo general está conectado precisamente con la pregunta de investigación. Entonces, mira lo que dice, potenciar el aprendizaje significativo implementando, que ya está dicho en el marco teórico, Ujú. implementando el modelo STEAM. Aquí donde hay que poner Cambiar esto, entonces el tomar enfoque. una decisión si es STEAM o STEAM, y exacto, implementando el enfoque pedagógico STEAM a través de simuladores de laboratorio con estudiantes del grado noveno en las áreas de matemáticas, ciencias naturales, eh, de la institución educativa. Entonces, mira que de lo que yo veo y lo que ustedes van a hacer, no solamente van a ver esto, temáticas de matemáticas y de ciencias naturales. Si hablamos en términos de áreas, entonces hay que incluir informática, por ejemplo. Entonces Ujú. ahí es donde hay que empezar como a cambiar la redacción y empezar a colocar más, digamos, como más precisa con el enfoque de la complejidad. Si yo fuera digamos, un jurado de su trabajo de grado, yo le diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las ciencias de la complejidad? ¿Dónde están las ciencias de la complejidad? Entonces, mira, En la el aprendizaje interdisciplinariedad. significativo, le voy a contar algo. El aprendizaje significativo, no, digamos que yo lo veo no tanto como, como digamos, un fin o un objetivo de lograrlo, sino que en lo posible que el aprendizaje significativo sea una consecuencia. Es decir, que yo veo esto como una conclusión más que un objetivo. ¿Qué puede decir una conclusión? Que después de haber aplicado o desarrollado el proyecto con estos niños, se logró aprendizaje significativo. Eso sería yo lo veo como una conclusión. Esto desde luego entonces nos lleva a replantear, bueno, y entonces la pregunta, entonces, ¿cómo diría? Entonces, pero mira cómo empieza esto digamos, como a ya Tiene tener forma. sentido y a empezarse a concretarse. Pero digamos que yo desde mi percepción, puede ser que me equivoque, pero yo veo el aprendizaje significativo es como una consecuencia en los estudiantes, que realmente ese aprendizaje sea útil para los niños y que ellos lo puedan aplicar a su vida. Ahora, yo me pregunto, con el contexto en el que estamos, eso que están aprendiendo los niños les puede servir para generar recursos para su familia, por ejemplo. ¿Será que ese proyecto o lo que yo en mi proyecto va a generar emprendimiento en esos niños? Pero ustedes dirán, pero oiga, los niños no pueden trabajar, pero usted mira en internet cómo niños de 12 años se inventan videojuegos, por ejemplo, y programan y ganan dinero.
y lo hacen con lo que a ellos les gusta. Entonces es bien, digamos que es bien interesante, digamos, cuestionarnos con esto que les estoy proyectando y sobre la pertinencia del proyecto que vamos a hacer. Tal vez eso no lo podamos responder en la maestría o digamos en estos meses que nos quedan, pero sí es una pregunta que nosotros tenemos que ir pensando y que en algún momento de lo que nosotros hagamos, los niños realmente quieran ir al colegio y que digan y que ellos piensen de que el ir al colegio realmente allá van a aprender cosas útiles y pertinentes para poderse, por ejemplo, ganar la vida, que les enseñamos emprendimiento. Entonces esas clases de matemáticas ya conceptuales, ya eso no, digamos que está muy revaluado ya, que los niños entren a una clase de matemáticas, pero que realmente que uno les dé la habilidad, por ejemplo, de plantear rifas, que ellos sepan hacer rifas y que ellos propongan o que ellos hagan la logística de un campeonato de fútbol, por ejemplo, y entonces hagan la combinatoria de los partidos y que digan nos gastamos 6 meses y digamos que ellos sean capaces de que generen emprendimiento en las regiones. Y eso puede salir desde las mismas clases de matemáticas, ¿no? Entonces ahí es donde viene el enfoque, por eso está muy bien escogido el enfoque STEAM, a través de simuladores de laboratorio. Entonces podríamos buscar una palabra más precisa para simuladores de laboratorio. Entonces, como por ejemplo, no sé si TIC, a través del uso de las tecnologías de la información TIC, por ejemplo, está muy bien que le coloquen la población ahí dentro del objetivo general, porque esto ya nos da es preciso, desde, o digamos, a través de, digamos, de no decir áreas, porque aquí lo volvemos disciplinar, Asignaturas. sino que, Oh, o no, digamos como asignatura, sino que, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer? Interdisciplinariedad desde las matemáticas y las ciencias naturales, por ejemplo, ujú. como un término así, de la institución o Horizonte Girardot. Listo, eso es lo que podríamos hacer. Profe, te interrumpo Entonces, un momentico. sí, Quedan, dale, por favor. quedan 2 minutos, entonces pienso que si nos saca, volvemos a ingresar con el mismo enlace. Ah, listo, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya que habilité el documento, entonces hay que revisar, entonces quiero mirar la pregunta que tienen, porque con esa observación del objetivo general es que empezamos a ajustar la pregunta. Creo que está más abajo. Sistematización y el enunciado. Ahí está. Entonces, después de la sistematización, entonces decimos cómo se potencia, cómo funciona muy bien, el aprendizaje significativo implementando el enfoque STEAM. Bueno, Sí, entonces aquí unas observaciones que yo les podría hacer es que no nos preocupemos por potenciar el aprendizaje significativo, sino que lo veamos como una conclusión. Y más bien, esto que nuestro enfoque o nuestra pregunta, nuestro trabajo, vaya o se enfoque al desarrollo de pensamientos. Entonces hay un pensamiento que se llama el pensamiento complejo. ¿Cómo desarrollar el pensamiento complejo? Por ejemplo, otra idea, en términos de habilidades, en términos de inteligencias, cómo desarrollar la inteligencia lógico-matemática bueno, en fin, cómo desarrollar habilidades para la innovación, por ejemplo, cómo desarrollar el pensamiento complejo en los estudios, bueno, entonces esta sería como una finalidad, desarrollo de esto. Ustedes busquen y pónganse de acuerdo en qué es. Desde luego hay que mirar qué es el pensamiento complejo y cómo se puede desarrollar en estudiantes. De hecho, el ujú. profesor Mauro le envió un video sobre el pensamiento complejo en niños y era precisamente para que no fuera desde Osvaldo, sino que para que tuviera más peso. Entonces lo enviara directamente el coordinador de la maestría, precisamente porque veo que muchos trabajos nosotros hablamos de pensamiento complejo, pero los trabajos se pueden enfocar precisamente en desarrollar el pensamiento complejo, no al nivel de maestría, sino a nivel escolar. Entonces, esa es una finalidad que debería tener la línea de
complejidad y educación, y es desarrollar el pensamiento complejo en nuestros estudiantes, desde preescolar si es posible. Entonces yo creería que la maestría debería tener en los siguientes